Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo me les acabo de ir? Bueno, vamos a entrar. Primero que todo, buenos días para todos. ¿Cómo están? Vamos a entrar entonces a la parte final de la parte jurídica. Entonces, a ver un segundo. Parece que no la tenía. Bien, profesor. Sí, ¿cómo está? Bien, bien, sí, señor. Bueno, entonces les comentaba que vamos a hacer la parte jurídica de la empresa que vamos a crear. Como ustedes ya lo saben, hay diferentes tipos de empresas de acuerdo con su constitución. Pero para crear una empresa se necesita una serie de decisiones de orden jurídico. Hay que realizar una serie de trámites legales y administrativos para que la empresa entre en funcionamiento con todos los requisitos legales que exigen las autoridades. Estos trámites implican patentes, permisos, registros, todo en Cámara de Comercio, en algunos casos frente a la DIAN, pero igualmente, digamos, hay que cumplir con estas normas, con estas regulaciones. Para algunas empresas, como las sociedades por acciones simplificado, algunos de estos trámites se han simplificado, como el caso de la escritura pública, como el caso de las modificaciones de estatutos, etcétera. Pero en general, ahora vamos a ver más adelante qué tipo de requisitos se necesitan para crear una empresa. Para nuestro caso, solamente vamos a utilizar el RUT, el RUE, como un elemento que va a simular la creación de una empresa. Entonces, como ya vimos en las clases pasadas, existen diferentes tipos de empresas en Colombia. Entonces, uno debe analizar si realmente decide colocar en riesgo su patrimonio personal, ¿cierto? Hay un solo tipo de sociedad en donde todos asumen el riesgo. El resto son sociedades que se constituyen por las dos partes. O sea, donde la responsabilidad es ilimitada, pero hay otros socios que solo tienen una responsabilidad hasta el monto de sus aportes.
Entonces, también ustedes ya han escuchado que existe el socio solidario y comanditario. Solidario si asume la totalidad de la responsabilidad y comanditario si solo asume una responsabilidad por lo que haya invertido. Los tipos de empresas son la colectiva, la de responsabilidad limitada, la comandita simple, la comandita por acciones, la anónima y la anónima simplificada. Hay unos pasos que se requieren, les decía a ustedes, para la creación de la empresa. Definir un nombre de la empresa, ¿no? Entonces, o de la marca que vamos a sacar al mercado. ¿Qué tipo de empresa o sociedad se va a crear? Una colectiva, una comanditaria, una anónima, una responsabilidad limitada, una por acciones simplificada, o qué tipo de empresa son las que ustedes van a constituir. ¿Cómo van a manejar los contratos? ¿Van a hacer contratos por órdenes de servicio? ¿Van a hacer contratos, por ejemplo, ilimitados a término fijo o a término indefinido? Entonces, todo ese tipo de situaciones ustedes deben analizarlas antes de crear la empresa. Crear unos estatutos de la empresa. Recuerden que toda empresa debe llevar unos estatutos, registrarse ante la DIAN, registrarse ante la Cámara de Comercio, tener una cuenta bancaria empresarial, ¿cierto? Entonces, cuando usted constituye su empresa, usted debe tener una cuenta bancaria en donde la Cámara de Comercio va a verificar que efectivamente usted cuenta con los recursos para iniciar la empresa. Si usted requiere, o el monto, digamos, de sus ventas es muy alto, debe solicitarle a la DIAN que le registre su factura. Debe registrarse ante el sistema de seguridad social, debe buscar financiamiento si no cuenta con los recursos, y aquí dice que crear su empresa con la mejor firma de abogados, porque digamos se escribe esta parte sencillamente porque todas las empresas, como estamos en una sociedad de derecho, un país donde todo se regula por la ley y por normas, es mejor que una empresa tenga un buen abogado por cualquier circunstancia que se le presente. Y este sería el formulario de la RUE. Vuelvo y le señalo, este formulario aparece en la Cámara de Comercio allá en el internet. Profesor, qué pena con usted. Sí, señor. ¿Es Ruth? ¿Es Ruth RUE, o Rue? RUE, R-U-E, R-U-E, Registro Único Empresarial. Registro Único Empresarial, RUE. El RUT es el Registro Único Tributario, que es el que se maneja para pagar impuestos. Este es el que se maneja para registrar la empresa. Entonces, ustedes van a tomar el RUE, la primera página, esta que les estoy señalando, la primera, y la diligencian para poder, digamos, tener claro cómo registró su empresa ante la Cámara de Comercio. Profe, Señora. los documentos que hay que entregar
son en carpeta y otros en presentación o cómo No, vamos a no, no, hacer? no. A ver, escúchame bien, escúchame. Hay un solo documento. Estos son los que se requieren. Recuerden que yo hablo de manera general para que ustedes como futuros empresarios tengan claro qué es lo que van a tener que hacer en el momento de constituir su empresa. Pero para efectos de nuestra empresa no vamos a tener que hacer todo esto. No, eso no es necesario. Lo único es este registro ante la Cámara de Comercio, solo esta parte, ¿cierto? ¿Y dónde está? Es este formulario. ¿Sí es claro, mi niña? Sí, Solo este papelito, no más. Es la parte jurídica que vamos a ver. Todo el resto que les he conversado es sí. simplemente para que ustedes tengan claro cuando constituyen la empresa qué deben hacer. Pero lo único que ustedes que deben tenerlo cuando esté este formulario es si va a ser colectiva, si va a ser de responsabilidad limitada, simple, por acciones, anónima o simplificada. ¿Sí? Solamente eso. Y saber si usted ya elaboró el documento simulado, porque es lo que nos va a presentar a nosotros el día de su presentación, simulado de su registro. Profe, pero entonces, ay no, ya me perdí otra vez. ¿Cómo vamos a hacerlo el análisis operacional, el proyecto de negocio, o sea, todo en diapositivas o eso no? Sí, por eso les conté. Sí, Cuando todo estábamos en allá, diapositivas. espérenme un segundo. Bueno, terminemos esto y luego hacemos un espacio para hablar. Sí, por favor. Vale, profe. Bueno, entonces vamos a terminar con la parte eh, solamente relacionado con la ley 1429 del 2010. Tiene una serie de beneficios para pequeñas empresas, ¿cierto? Muy pequeñas empresas o que tengan un máximo de 50 trabajadores y un manejo de 5.000 salarios mínimos legales vigentes, donde estas empresas cuando se constituyan no van a pagar impuestos durante los 2 primeros años y no van a hacer retención en la fuente. Esto es muy importante porque le va a dar la oportunidad de manejar un flujo de caja sin mucha presión por parte ni de la DIAN ni del Estado. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar. Bueno, hasta aquí la parte jurídica, por favor, por favor. Esta es el único documento que ustedes me van a presentar para la parte jurídica. La primera hoja del RUE, solo la primera hoja del RUE. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí, voy a cerrar acá. Listo. ¿Luisa era la que me estaba hablando o quién me estaba hablando? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Mónica. Cuéntame, Mónica. Lo que pasa es que, bueno, yo entendí la pregunta de Hilary como si nosotros tenemos que hacer un documento de Word, No, imprimirlo y no. presentarlo allá, o si solo son las presentaciones pues por diapositivas. Perfecto. Solo las presentaciones en diapositiva. Documento no necesitamos. Y sería muy, digamos, muy mm, bastante lento hacer una presentación leyendo un documento. No tiene ningún sentido. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes hagan la presentación en diapositivas. Recuerda que lo comentamos ayer, en donde ustedes solamente, eh, digamos, si quieren utilizar el sistema o la forma como yo lo hago en PowerPoint, o ustedes tienen el Canvas, o ustedes tienen otros medios para hacerlo, pues háganlo. ¿Sí? Es una presentación. No se exige documento. No hay un documento, no se requiere documento. Sí es claro, mi niña. Sí, profe. Entonces eso quiere decir que nosotros, pues, bueno,
diligenciamos lo del ROI y simplemente lo añadimos a esas diapositivas y ya. O sea, ¿Sí? todo Así como tiene que ir en diapositivas y listo. tal cual como yo lo estoy haciendo. Tal cual. Ahora, al final, entonces, si, aun cuando yo en cada presentación vuelvo y les digo qué es lo que tienen que presentar, entonces, finalmente después busco, antes de terminar la clase de hoy, eh, un listado completo de lo que tienen que presentar. ¿Sí? Presentar, no hacer un documento. Ustedes van, eh, digamos, haciendo la presentación de los cuadros, haciendo la presentación de las diapositivas, donde ustedes van señalando cómo, por ejemplo, es el producto. El producto es elaborar una página web que tiene esas características, que se diferencia de los otros, de las otras páginas o de los otros productos o de los otros servicios de tal manera. Van a hacer el DOFA, van a hacer la encuesta, la tabulación de la encuesta, van a hacer la presentación de la localidad, el problema, la propuesta para solucionar el problema que exista, etcétera. Ustedes tienen que eh, casi en un momento determinado seguir la rutina que yo he presentado en cada una de las presentaciones. ¿Sí? Niños, Ok, ¿sí es claro? profesor. Sí, señor. Bueno, vamos a entrar a la parte final de la presentación de empresas. Aquí va a haber una gran ventaja para ustedes, y es que en la medida en que yo voy explicando, les voy señalando un cuadro, y ese cuadro al final es el que ustedes, tal como yo lo estoy presentando, lo deben de presentar en la parte financiera. Entonces vamos a verlo. Cuando terminemos la parte financiera, nuevamente vamos a hacer un análisis de qué es lo que se quiere presentar para la empresa. Entonces, bueno, ya están viendo ustedes el estudio financiero. Muchachos, Sí, profe. bueno, Profe, ¿será que ustedes sí están Profe, en? No, Cuéntame. es que ahorita no se escuchaba bien. Ah, ya. Sí, ¿me ibas a decir algo? ¿Alguien me iba a decir algo? No, bueno, resulta que entramos a la última parte de nuestra creación de empresas. Y ese es el análisis financiero que vamos a hacer para conocer si nuestra empresa realmente es viable o no es viable. Entonces, dentro de todo esto, vamos a ver los ingresos, los inventarios de todo lo que se va a adquirir,
cuánto nos cuesta producir o prestar un servicio, cuánto nos cuesta el manejo de la administración, cuánto nos cuestan las ventas y cuántos nos cuesta la parte financiera. Entonces, lo primero que vamos a observar es que la empresa tiene como propósito generar ingresos. Entonces, ingresos son todas las ganancias que se suman cuando se vende en una empresa. Entonces hay que recoger todo el dinero que se vende de un determinado producto o de un determinado servicio para conocer cuál es el volumen de ventas de la empresa. En términos generales, los ingresos se constituyen en el dinero recaudado por una organización a través de la venta de sus productos o de sus servicios que se van acumulando y que al final nos van a definir si hubo o no hubo rentabilidad una vez se descuenten los costos y los gastos de la producción. Entonces, vamos a mirar si con lo que vendimos y descontando los costos que requiero para producir un bien o para que la empresa funcione en términos de gastos, hay una utilidad. ¿Cómo voy a valorar los ingresos? Ayer vimos un ejemplo, pero hoy vamos a volver a repetir. Cuando creamos la empresa, o yo les comenté que la idea era crear una empresa en Chapinero de un software comercial relacionado con el comercio exterior. Se creó la empresa Software Comercializadora Mundial, ¿cierto? Y habíamos observado que hay una cantidad diaria de unidades vendidas de 15 unidades con un precio unitario de 2.250.000, unas ventas mensuales de 67.500.000, unas ventas anuales de 810 millones de pesos para unas unidades vendidas anuales de 5.040 precios. Cuando ustedes hagan este cuadro, pues lo que van a tomar es el valor, ¿cierto? O más bien la totalidad de la población que vamos a atender en el año, lo dividimos por 360 y sacan el porcentaje o el valor en términos numéricos de las personas que vamos a atender. ¿Sí se acuerdan de esta parte? Muchachos. Sí, claro. Bueno, entonces, para que no volvamos a repetir. Sí, señora, cuéntame. En esa parte es donde tenemos que, digamos, dividir todo lo que ya nos había explicado antes, del 360, si no estoy mal. Es ahí donde Sí, entra todo eso. sí, mira, voy a volver. O sea, voy a trabajar con los cuadritos para que vamos mirando, ustedes no se me pierdan por allá y después entonces no queda claro. Entonces vamos a hacerlo, perdónenme un segundo, analizando lo que ustedes también ya vieron. Vamos a borrar, o a salir más bien, del cuadro que teníamos y les muestro lo que vimos ayer. Mírenlo. ¿Recuerda lo que vimos ayer? Lo de y antier. Mire, aquí está lo de la población, los porcentajes que descontamos. Al final nos queda una población que se divide en 360. Mírenla. Entonces, ese cuadro, ¿cierto? Vamos a salir de él. Es el que vamos a trasladar acá. Entonces, ¿cuántas personas, a cuántas personas vamos a atender diariamente? En este caso, a 15. El precio que yo voy a vender mi producto, 150.000, ventas al día 2.250.000, ventas mensuales 67.500.000, ventas anuales 810 millones de pesos,
cantidad de unidades vendidas anuales, que significaría la cantidad de personas que yo voy a atender, 5.040. Entonces, este es el primer cuadro. Mire, tan simple, pero que sale de lo que vimos allá. Nos sale el primer valor del estado financiero, los ingresos. El siguiente, bueno, hasta ahí, claro, ¿cierto? Sí, profe, pero pues me surgió otra duda, qué pena. Bueno, Nosotros vamos a trabajar con esos valores anteriores, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos a descontar, o bueno, dividir los mismos 360 y usar los valores que aparecen en la tabla sí, anterior. claro, es que esto está formulado. Todo esto está formulado. Yo les entrego a ustedes los cuadros, ya los deben de tener en su poder, donde aparece todo esto. Entonces yo les entrego estos cuadros, se los subo a la plataforma, ustedes los revisan si los quieren mejorar o lo que ustedes quieran hacer. Lo importante es que quede claro qué es lo que estamos haciendo. ¿Listos? No, profe, gracias. Bueno, sigue los costos de producción. Resulta que cuando uno tiene una empresa, hay unos costos que uno debe asumir o para producir un bien o para prestar un servicio. El costo de producción o el costo de operación es lo mismo, es la erogación. Erogación es un pago necesario para fabricar un bien o para generar un servicio. Entonces, en cualquiera de los dos casos, producir un bien, distribuir un bien o prestar un servicio, se debe cancelar unos dineros por los materiales que requiera para poder prestar ese servicio o elaborar ese producto. Son tres elementos del costo de producción, ¿cierto? Uno de los elementos de producción es la materia prima. Son los materiales que se transforman en el proceso productivo. Por ejemplo, si yo tengo la producción de pan, pues sería la harina y la sal en el pan. Y otros que no son necesarios, pero que también se requieren para que haya o se pueda más bien prestar crear ese producto o prestar ese servicio. La mano de obra. ¿Quiénes intervienen en la fabricación del bien, en la prestación del servicio o en la distribución del producto? Entonces así tenemos unas personas que son los operarios. Ayer les explicaba que si yo tenía un restaurante, entonces me debe aparecer el señor de la cocina, el chef, los cocineros, los meseros, en fin, todas las personas que me van a colaborar para prestar ese servicio. Y el último elemento de los costos de producción se relacionan con los gastos, los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos indirectos? Aquellos que necesito para producir el bien, pero que no van incorporados dentro del bien. Entonces, ¿cuál bien o qué recurso o qué servicio necesito para poder producir o prestar ese servicio y no va incluido dentro del bien? Si yo estoy hablando del pan, pues dentro del pan va la harina, dentro del pan va la levadura, dentro del pan va la sal. Pero lo que no va ahí es la energía que me permitió utilizar una máquina, prenderla, que ésta funcionara y lograr que saliera mi pan en condiciones de manipularlo. Y tenemos acá un ejemplo. Como yo tengo la compañía de software, digamos que para mí, los costos de producción son los siguientes: el cableado, los insumos eléctricos,
el aglomerado, tubos de acero, semiconductores. Esta es la materia prima para mi empresa, software comercializadora mundial. Entonces, el cableado lo puedo comprar por metros, los insumos eléctricos por unidades, etcétera, etcétera. Tengo que determinar cuántas unidades necesito. Entonces, como necesito 5, el valor unitario es de 2.500, el valor total de esos 5 son 12.500. ¿Cuánto me vale diariamente la utilización del cableado para producir las 15 unidades que voy a vender? Pues son 5 por los 12.500, me da 187.500 pesos. Esos 187.500 por 360 me va a dar 2.250.000. Igual lo van a hacer para cada caso, para que al final, por materia prima, yo voy a costear 124.556.400. O sea, entre cableado, insumos eléctricos, aglomerados, tubos de acero, semiconductores, anualmente, para atender a 15 proveedores diarios o a 5.760 personas sin que a ninguna le falle, sería de 24.556.000. Dentro de esos mismos costos de producción tenemos la mano de obra indirecta. Son las personas que van a participar elaborando, fabricando o prestando el servicio. En este caso del ejemplo, tenemos 2 operarios, ingenieros, electricistas y auxiliares. Recuerden que esta es una software comercializadora mundial. Esa empresa me va a contratar 2 operarios a los que le va a pagar 800.000, 1.600.000 al mes a los 2, y en el año 19.200.000. Lo mismo para el ingeniero, lo mismo para el electricista, lo mismo para los auxiliares. En total, por mano de obra directa de las personas que van a trabajar en la fábrica, manejando el software, tratando de dar respuesta a todos los servicios que se necesitan, entonces esas personas me cuestan 86.400.000. 86.400.000. Y por último, lo que les decía ahora, costos indirectos, los servicios públicos, agua, luz y teléfono, los arriendos, el mantenimiento y el total de gastos indirectos que tengo que analizar y presupuestar. En total, 139 millones de pesos, 200.000. Si sumo la materia prima más la mano de obra directa más los costos indirectos, serían 350.156.400, dice. 350.156.400. Entonces, estos son los costos de producción o de prestación del servicio. Tengo una materia prima, una mano de obra directa y un costo indirecto de fabricación. Pero igual, en los costos indirectos, yo tengo que cancelar esos servicios porque sin ellos no podría producir o prestar el bien. Agua, energía, gas, etcétera, etcétera. Pagar arriendos, tener una persona de mantenimiento, etcétera. Todo eso tengo que llevarlo acá. Si es claro, por favor. Niños. Sí, profesor. Bueno.
Vamos a seguir con los gastos de administración. Los gastos de administración corresponden a todas aquellas erogaciones que son necesarias para que funcione la empresa. O sea, una cosa son los insumos, los materiales, las personas que me ayudan a fabricar un bien o a prestar un servicio, y otra cosa son las personas que desde la administración me ayudan a controlar la nómina, me ayudan a vender un producto, me ayudan a cuidar a la propia empresa. Entonces, la estructura de gastos administrativos debe incluir todas aquellas erogaciones que se consideran necesarias para poner en funcionamiento la empresa. Debe contener el recurso humano que va a estar dentro de la organización. Recuerda ayer cuando veíamos el manual de funciones y la distribución en diferentes partes del personal que va a trabajar. También los gastos de transporte, la mensajería, papelería, útiles de oficina y elementos de aseo si se requieren, ¿cierto? Una persona que digite, por ejemplo, repito, todas las personas que en un momento determinado vayan a participar en el funcionamiento de la empresa, yo los debo relacionar acá. No son los mismos de producción. Estos son puramente administrativos y es gente que está, digamos, como personal permanente en el manejo de la oficina. ¿Cuáles serían allí? El gerente, los coordinadores, los auxiliares, papelería, agua, luz, teléfono, correspondencia, transporte. Todos aquellos, esperen un segundo, al igual que, por ejemplo, para el software, que es el que venimos trabajando, ¿quiénes serían o qué serían los gastos de administración? El gerente, mírenlo acá, los coordinadores, los auxiliares, los profesionales, ¿cierto? Los programadores. Lo que ustedes consideren, lo que ustedes necesiten. Me dicen, ¿cuántos necesitan? Un gerente, usted le va a pagar mensualmente 1.200.000 y al año 14 millones. Los coordinadores, que son 2, cada uno 900, al mes 1.800.000, en total 21 millones al año. El total de gastos de personal, suma de estos gastos, anualmente será de 88.800.000 pesos, más unos gastos como el transporte, el mantenimiento, los arrendamientos, los servicios públicos, que en total me dan unos gastos generales de 72 millones de pesos. Entonces aquí también irían el agua, la luz, el teléfono, el arriendo, el mantenimiento de las máquinas, el transporte de los mensajeros o qué sé yo. Entonces, si yo sumo los 88 millones de la gente de administración más los 72 millones de los gastos de personal, entonces tendría 160.800.000. 160.800.000 serían los gastos de administración. ¿Sí es clara esta parte también? Muchachos. Sí, profesor, esa vendría siendo la nómina administrativa. Perfecto. Eso. Ahí, mire, yo les voy entregando cada cuadro. Ustedes lo único que van a tener que hacer es mirar qué necesitan de todo esto, hacer la parte mensual y luego lo multiplican por la parte del año y llevan un total. Lo que sí quiero que tengan claro es que cada uno es un gasto independiente. Bueno, luego seguimos
con los gastos de ventas. ¿Cuáles son los gastos de ventas? Todos aquellos que en algún momento yo tenga que cancelar para que el producto quede en manos del consumidor. Alguien dice, no, es que yo no lo voy a hacer. Yo se lo voy a entregar a un minorista y él me lo va a vender. Listo. Pero usted tiene que entregar algo al minorista. Así es que él me va a cobrar una comisión. Listo. Ahí va la comisión. Si es que lo va a hacer así. Ah, no, es que yo voy a vender a personas para que vayan casa a casa, puerta a puerta y entreguen el producto. ¿Cuánto le cobran por hacer eso? Ah, bueno, que yo tengo un localito y ahí tengo unos elementos, unas unidades que yo vendo. Entonces, como estoy en un local, tengo que pagar agua, luz, teléfono y todo lo que se requiera para poder vender el producto, ¿cierto? Se le conoce como gastos de ventas a todos aquellos que tienen relación directa con la promoción, la realización y el desarrollo del volumen de las ventas, es decir, cualquier gasto asociado con la venta de ese producto. Son los gastos en los que se incurre para promocionar, comercializar los productos o servirle al cliente. Estos gastos pueden incluir campañas publicitarias, exhibiciones en tiendas, hasta el máximo de productos a los clientes. Y volvemos acá. Otra vez tenemos no, este no es. Un segundo. Este. Software de los costos de ventas que tenemos acá. Los gastos de personal. ¿Cuál es el personal que va a intervenir en ventas? Los vendedores y las comisiones que yo voy a pagar sobre unas ventas. Entonces, como las ventas son de 800, bueno, primero los vendedores. Son 2 vendedores que yo les voy a pagar 600.000 pesitos. O sea que los dos van 1.200.000 al mes y al año 14.400.000. Las comisiones sobre ventas. Como yo tengo 2 vendedores y les voy a pagar el 2%, entonces como vendí 810 millones de pesos, el 2% de 810 millones de pesos son 16.200.000 al año. Divido esto por un año porque estos 16 millones de pesos son lo que yo tendría que pagar al año en comisiones, pero lo divido en 12 para que mensualmente me tenga un valor de 1.350.000 pesos, ¿cierto? Como son 2, mire que son 2. Entonces, si son 1.350.000, lo divido en 2, que me da 675. Si lo multiplico por un mes, sería 675 por 2, 1.350.000. Y si es al año, 16.200.000. ¿Cómo se liquida? ¿Cómo se distribuye la comisión y los vendedores? Entonces, el total de gastos de personal, 30.600.000. Los gastos generales, la publicidad, los servicios públicos, los arrendamientos o los gastos generales estarían en el siguiente orden. Voy a hacer 2 campañas de publicidad, cada una de 3 millones, y me darían 6 millones al mes, ¿cierto? No, ¿cómo es la cosa aquí? 3 millones al mes, 6 millones, aquí está mal, son 6 millones al año, luego son 3 millones por cada campaña, ¿sí? Cada campaña me da 3 millones, como va a ser 2, pues son 6, las mismas al año. Servicios públicos también tengo que pagar, arrendamientos también tengo que pagar. El total de gastos de venta, ¿cierto? Sumados los gastos de personal y sumados los gastos generales, es de 61.800.000. Es el gasto de ventas que sale de sumar lo que yo hago mensualmente, ¿cierto? O lo que yo pago más bien, y lo que pago también en gastos generales. 61.800.000.
Vuelvo y pregunto. ¿Es claro, por favor? Sí, profe. Bueno, Ahora sí, profesor. bueno. Si en algún momento ustedes necesitan, no es obligatorio, igual todo esto no es que ustedes van a hacer todo, si ustedes no necesitan publicidad, si ustedes no necesitan arrendar nada, si ustedes no necesitan coordinadores, si no necesitan gerentes, si no necesitan, no lo toman, es lo que ustedes necesitan. Yo les paso esto para que ustedes tengan una idea, ¿cierto? Entonces, no por hacer el mismo que yo hago, no. Ustedes tienen sus propios gastos. Resulta que esta empresa, esta de software, necesitó un dinero para poder cancelar algunos servicios, algunos gastos, ¿cierto? Y dice, voy a prever que voy a tener que cancelar unos productos o un contrato y para ello necesito una plática. Como no la tengo en este momento, hacemos un préstamo. El préstamo es de 100 millones de pesos a un interés del 20% anual. Eso me da 20 millones anuales. Mensual sería 1.666.667. Obviamente multiplicado por 12 me va a dar los 20 millones de pesos. Entonces, de interés, de solo interés, ojo, estos son los costos financieros. Aquí no hay amortización del crédito porque eso tendría que ver con el dinero que yo mensualmente vaya a cancelar por el préstamo, ¿no? Entonces, voy a hacer una recapitularización sobre lo que hemos visto. Unos gastos, unos ingresos, unos costos de producción, unos gastos de administración, unos gastos de venta, unos costos financieros que me van a permitir elaborar el estado de pérdidas y ganancias. El estado de pérdidas y ganancias no es más que tomar los ingresos menos los costos de producción, eso me da la utilidad bruta, menos los gastos operacionales, me da la utilidad operacional. ¿De dónde sale este estado de pérdidas y ganancias? Pues hay que saber que los ingresos menos los costos de producción me da la utilidad bruta. Entonces, ¿de dónde salieron estos costos de producción? De la materia prima, de la mano de obra y de los costos indirectos de fabricación. ¿De dónde me salieron estos datos? Entonces yo reviso lo que acabo de hacer. Materia prima, 124 millones. $124.556.000. Materia prima, mire. Mano de obra directa, 86 millones. $86 millones de pesos. Costos indirectos, 139.200.000. Sumo los tres y me da 350 millones. Todos estos datos están soportados por los cuadros que ustedes están haciendo. Mírenlo acá. 350 millones de pesos, 124 de materia prima, 86 de mano de obra y 139 de costos indirectos. Amor. Ya me la sé. La física. La J aquí. Le cerramos a este angelito porque si no. Bueno, entonces, ya tenemos el estado de pérdidas y ganancias.
Si ya tenemos el estado de pérdidas y ganancias, mírelo acá. Antes de que interrumpiera por la conversación allá de la persona que tenía el micrófono abierto, estos datos también salen, veas, gastos de administración. ¿De dónde salen estos datos? Pues de acá. Gastos de administración 160 y de ventas 61. Entonces miramos aquí, gastos de administración. Gastos de administración 160 y de ventas 61. Si ustedes miran su balance, es exactamente 160 y 61, y los gastos financieros 20, financiero 20. Suma los tres, o sea, administración, ventas y financieros, y eso le da 242.600.000, menos la utilidad bruta. Usted en su negocio tuvo una utilidad operacional de 217.243.000 pesos. 217.243.000 pesos fue el resultado del valor de las actividades que realizó para atender 16 clientes diarios o 15 clientes diarios con unos ingresos de 810 millones de pesos y unos gastos que le dejaron como utilidad 217 millones de pesos. Nuevamente, hasta ahí. ¿Es claro? Muchachos. Sí, profe, sí, señor. Bueno. Y nos quedan las tres últimas actividades, que son ¿qué? Los activos. Los activos salen de lo que ustedes hicieron allá en la parte técnica. Estos dos valores, ojo lo que voy a decir, estos dos valores, la caja y los bancos, normalmente son subjetivos. ¿Subjetivos en qué concepto? Resulta que se supone que ustedes nos llevan una contabilidad real y si no tendrían que hacer asientos. Entonces, pues, se trata es que simplemente ustedes presenten unos activos. Y aquí decimos que en la caja hay 60 millones, que en los bancos hay 70, que los inventarios 124, que las cuentas por cobrar 40, que la maquinaria y equipos 210, que los vehículos 80, que los muebles de oficina 97 y que el equipo de cómputo 90 millones. Para un total de activos de 771.130.000. Todo lo que le pertenece a la empresa va acá. Este equipo de computación, estos muebles de oficina, estos vehículos, esta maquinaria de equipo, hasta ahí. Fue lo que se adquirió, lo que se compró para poner en funcionamiento la empresa cuando hicimos el estudio técnico. Dijimos cuántos maquinaria hay que comprar, cuántos vehículos. Si ustedes no necesitan vehículos, pues no lo colocan. Si ustedes no necesitan maquinaria, no la colocan. Normalmente se requieren son los equipos de oficina o los equipos de tecnología, los muebles de oficina y el equipo de cómputo. Entonces tenemos un total de los activos de 771 millones. Ahora vamos a ver el software para los pasivos. Por proveedores 276 millones de pesos, por obligaciones financieras 100. Mire que aquí dijimos entonces, aquí ya tenemos la utilidad. Ahora, de la utilidad pasamos a los activos. De los activos pasamos a los pasivos, ¿cierto? En los cuales están los proveedores, las obligaciones financieras y las cuentas por pagar.
Estaba buscando las obligaciones financieras, pero se me escaparon. ¿Qué se me hicieron? Bueno, entonces, para los pasivos, vamos a tener los proveedores, las obligaciones, las cuentas por pagar, para un total de 443.887.000. Estos valores, mis chinitos, con excepción de las obligaciones financieras, que me escapó esta bendita, es que quiero encontrarla, pero espérenme un tiempito, acá, ya, que ahí no la encuentro. Costos financieros, se hizo un préstamo por 100 millones, mírenlo acá, 100 millones. Estos 100 millones se lleva a los pasivos. Véanlos. 100 millones. Esto es subjetivo, esto es subjetivo. Ustedes le pueden colocar unas cifras que ustedes consideren que le vale todo lo que le ha comprado a los proveedores y de pronto en cuentas por pagar, para sumar 443.887.000. El patrimonio para el caso de esta empresa, resulta que necesitamos un capital. ¿De dónde va a salir este capital? Estos 110 millones de pesos, ¿de dónde van a salir? Entonces, vamos a solicitar, o se van a reunir 5 socios que constituyeron la sociedad comercial mundial. El socio, cada acción vale 1 millón de pesos. El socio A compró 10 millones, el socio B 20 millones, el socio C 30 millones, el socio D 40 millones y el socio E 10 millones. Entonces, si ustedes lo suman, nos va a dar 110 millones de pesos. O sea, cada uno de los socios aportó una cantidad de plata que sumada en total nos dan los 110 millones de pesos. ¿Qué hago con este dinero que me aportaron los socios? Lo llevo al patrimonio. Mírenlo acá. 110 millones. ¿De dónde salió la utilidad del ejercicio? Pues del listado de pérdidas y ganancias. 217 243. Estado de pérdidas y ganancias, mírenlo acá. 217, 243. Entonces, el total del patrimonio serían de 327.243. Y ahora sí, hacemos nuestro balance. ¿Cuánto valen los activos? 771.130. Si yo miro los pasivos, perdón, los activos, mírenlos acá, 771.130. Entonces, este valor se pasa al balance general con los 771.130. ¿De dónde salen los pasivos y el patrimonio? Lo acabamos de ver. El pasivo 443, el patrimonio 327, para un total de 771. Vamos a verificar. 327, 243, y las dos sumas son iguales. Estas dos sumas de los activos y de los pasivos y el patrimonio le debe dar 771.130. 600. Entonces, deben ser sumas iguales. Entonces, esta empresa es viable. Esa empresa tiene recursos con que poder demostrar que es rentable, que es viable, que es sostenible.
Esto no lo vamos a ver. Hasta ahí, mis chinitos. ¿Está claro? No debe estar muy claro en el sentido de, digamos que la información está, yo se la paso a ustedes lo más completa posible para que ustedes simplemente la manejen. Pero resulta que yo les voy a hacer una plantilla, recuerdan que yo les conté, para que ustedes hagan esta misma, igualita, tal cual, pero en una hoja en Excel. Tal cual, mira, la misma que está acá. Y les voy a mostrar cómo, para que ustedes no tengan inconvenientes en ese aspecto. Regálenme un segundo. Y aquí está exactamente lo mismo que acabamos de ver, pero en una hoja en Excel. Entonces, cada pestaña es un cuadro de los que ustedes deben de presentar. Los ingresos es el mismo que ustedes acaban de ver. Los costos de producción son los mismos de los que ustedes acaban de ver allá. 350. Los gastos de administración son los mismos que ustedes acaban de observar en la presentación. Los costos de venta, los 61.800. Los costos de financieros, el PIG, véalo. Los activos, los pasivos, el patrimonio y el balance general. Entonces, no se necesita que ustedes manejen la contabilidad o la parte financiera, sino que simplemente van a reemplazar de acuerdo a lo que ustedes me presenten y lo van a trasladar al estado financiero correspondiente. Mis chinitos, cuéntenme. Richard, Dígame, profesor. cuénteme, ¿cómo le pareció? Excelente. Gracias por el aporte que nos va a dar porque nos facilita el trabajo con las plantillas que nos va a enviar. Claro, es que ustedes no tienen prácticamente que simplemente tener los datos, irlos ubicando y ya. Claro, ¿Cierto, David? David, Sí, sí, señor. inquietudes, por favor. ¿Qué inquietudes tienen? No, profe, yo creo que ya todo un poco más claro. Es que pensé que tocaba hacer un montón de cosas y yo dije, ay, No. no. No, Sí, yo ya, más claro. trato de ser muy simple para que usted, porque es que yo reconozco que pues apenas están comenzando, que no tienen los conceptos contables muy claros, y yo trato de facilitarles todo, para que ustedes simplemente, hay ciertas cosas que sí deben obtener información, como en el caso, por ejemplo, de qué maquinaria van a comprar, qué equipos, que, por ejemplo, dónde van a ubicar su empresa, cosas de esas. Pero en general, la parte, digamos, matemática, por decirlo de alguna manera, ustedes no tienen que preocuparse porque ahí está absolutamente todo. ¿Qué otra cosa? Cuéntenme. No, profe, todo muy claro. Ya está todo un poco como más sencillo de hacer. Bueno, entonces la presentación, ojo con la presentación. El día martes vamos a tener un espacio exclusivo para que todo, no vamos a tener clase en el sentido de que lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a tener clase para que ustedes Buenas.
traigan todas las inquietudes que necesiten, digamos, aclarar con relación a lo que ustedes están presentando. Entonces, en eso sí les pido que en este fin de semana trabajen muy fuertecito y que si hay alguna duda, la resolvamos el propio martes, de manera que ya podamos hacer las presentaciones a partir del día miércoles. Bueno. Listo, profesor. Bueno, ¿qué nos dice Mónica Arellano? Respecto a toda la información pues, que se dio en general, digamos que todo ya quedó muy claro. O sea, el hecho de ya saber cómo tenemos que no sé, utilizar los valores que ya tengamos en nuestra empresa y cómo organizarlo, pues sí ayuda mucho y pues facilita un poco más el trabajo porque pues ya todo viene como muy estructurado y bien explicado. Entonces, pues creo yo que es un poco más sencillo guiarnos pues, por toda esa información A lo que mejor. tuvimos el día de hoy. Bueno, sin embargo, aparte de esto, les voy a entregar el orden de cómo deben hacer la presentación. Regálenme otro segundo. Profe, Señor, no consulta, lo que pasa es que tengo una cita médica aquí, entonces no hay problema, no hay necesito un problema, momentito, Richard. pero ya No, me conecto. no, tranquilo, no se preocupe que yo estoy viendo ahí. Ok, listo, profe. Bueno, entonces les decía que acá está. Todo esto se lo voy a subir todo esto lo voy a subir a la plataforma. Mire todo lo que ustedes tienen que presentar. Ordenadito, clasificado, para que ustedes simplemente organicen su presentación. Entonces, ¿qué es lo que permanentemente les he reiterado? Primero, el producto. ¿Dónde va a estar localizado? ¿Cuál es la necesidad que ustedes están tratando de solucionar? ¿En qué consiste el producto o el servicio? ¿Qué características tiene? ¿Cuál es la diferencia que lo hace, digamos, o que va a permitir que las personas en algún momento lo adquieren? Las 4P de marketing, que ya las vimos, que son los de producto, que ya está aquí arriba, precio, que sale de la encuesta, plaza, que ya la tienen aquí en la localización, y publicidad, que sale de la parte de el estudio de mercado. El DOFA del producto, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. La demanda, simplemente que van a presentar la demanda. Mire que no es, yo les explico teóricamente, pero que nos interesa de la demanda. El cuadro donde está la demanda potencial hasta llegar a la demanda real. Y la encuesta con la tabulación y las conclusiones de la tabulación.
La oferta, ¿qué incluye la oferta? ¿Con quiénes van a competir? ¿Cuál es el precio? El benchmarking, donde están las debilidades y las fortalezas de 3 empresas. ¿Cómo van a comercializar el producto? Luego viene la ingeniería del proyecto, que son en dónde lo van a localizar, cuáles son los factores, cuál va a ser el tamaño, y el tamaño está representado en un plano. Los recursos, o sea, los costos, cuánto van a gastar en recursos humanos, cuánto van a tener que hacer un plan de recursos humanos distribuyéndolo a través de un organigrama, el manual de funciones, el manual de procedimientos. En la parte técnica, cuánto le cuesta la maquinaria, cuánto los equipos, cuánto los inventarios, cuánto los insumos, cuánto los materiales, y un proceso o un procedimiento donde ustedes digan qué es lo que van a hacer. La parte jurídica, que la acabamos de ver, la constitución de la empresa, que es el RUE, el tipo de empresa, visión, misión y valores, el estudio financiero. Esto es lo que acabamos de ver: ingresos, costos, materia prima, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, gastos operacionales, gastos de administración, de ventas financieros, estado de pérdidas y ganancias y balance general. Ahí está absolutamente toda su presentación, mírenla. Toda está acá. Lo único que ustedes tienen que hacer es cómo van a trabajarla en sus diferentes grupos. También es Profesor, claro. organización. Dime. Primero, ¿esa organización la encontramos en la plataforma? Sí. Yo le subo ahorita, tan pronto termine con ustedes, yo les subo esto, para que no tengan inconveniente y sepan exactamente qué es lo que tienen que presentar. ¿Perfecto? Listo, profe, gracias. Sí, profe, Bueno. ya, claro. Bueno, entonces, creo que más explicadito no puedo hacerlo, con todos los detalles. No quiero que ustedes se piensen que están haciendo pues una cosa monstruosa, no. Es simplemente hacerlo bien organizaditos, que cada uno se quiere tome puntos y lo van desarrollando, y luego lo unan todos los trabajos y hagan la presentación para el día miércoles. ¿Listos? Listo, profe. Bueno, mis chinitos. Entonces, más inquietudes, algo que tengan que decirme. Bueno, como no hay más que hablar, entonces, sí, cuéntame. Yo creo que, pues no sé si todos alcancen el miércoles, entonces yo me imagino que continuaremos el jueves virtual, los que no Ah, alcancen. sí, claro, los que no alcancen el miércoles, jueves y viernes virtual, obviamente que sí, mi niña. Ok. Sí. O sea, el miércoles más o menos creo que son 2 grupos o 3. El martes decidimos cuántos minutos va a ser por cada grupo y entonces ahí nos distribuimos. Vale, profe. Bueno, entonces nos vemos el día martes y suerte con su trabajo. Bueno, Gracias, profe. Hasta luego. Muchas bueno, gracias, hasta profe, luego. hasta luego. No, a ustedes que les vaya muy bien. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, hasta Gracias, luego. profe. Hasta luego. Hasta luego.